Bien, la intención de este tercer video es mostrarles un poco cómo sería esta cuestión de la búsqueda y de la recopilación de información de toda esta etapa de lectura. Em, bueno, supongamos que empezamos de cero, ¿tá? Que lo único que tenemos definido hasta el momento es que queremos trabajar con un autor X, supongamos Horacio Quiroga, que lo han nombrado bastante. Sobre Quiroga tengo leído algunos cuentos y no mucho más. Eh, Sacando todo lo que es el material en papel, ¿tá? Que es esa bibliografía, la tienen a disposición, pueden leer directamente. Comenzamos la búsqueda por internet. Entonces, lo primero tendría que ser una cuestión más bien exploratoria. Eh, Horacio Quiroga. Y allí, perdón, ahí, Quiroga. Y ahí me va a aparecer aquellas páginas de información general sobre Quiroga, ¿no? Lo que es Wikipedia, es una muy interesante, creo que ineludible fuente. Eh, Escritores.org, ¿no? Tengo diferentes páginas con información enciclopédica general. Me va a aparecer bastante sobre la vida de Horacio Quiroga. Acá tengo la vida de Horacio Quiroga. Bueno, todas esas lecturas, más bien de divulgación general y para todo público, son importantes. ¿Tá? Son importantes para adentrarnos en la obra, en el estilo, en el ambiente de época, para ir eh, construyéndonos una idea del autor y de alguna manera ir buscando también palabras clave que después nos van a resultar fundamentales para iniciar una búsqueda de información más específica y más precisa. ¿Tá? Entonces toda esta primera información la puedo ir recogiendo. Si no hay una cita de gran valor, no es necesario que copie las fuentes, porque en realidad es información de conocimiento común. No hay así como una especie de discurso autoral, ¿no? Un discurso propio, personal. La mayoría de estos textos no tienen autor, no tienen firma, o sea que son como de conocimiento común y no requieren de la legitimidad de una firma y un proceso de derecho de autor, digamos. ¿Tá? Pero sí, esta fase exploratoria es muy importante para ir acercándonos a la obra, para ir buscando dentro de nosotros eh, qué queremos decir, hacia dónde queremos enfocar nuestra mirada, hacia qué aspecto particular de la obra de Quiroga. Eh, Vamos a suponer que nos llama la atención en Quiroga la mirada singular sobre la naturaleza. ¿Está? Esa presencia de la naturaleza de forma muchas veces como amenazadora, como un lugar quizás hostil, ciertamente como insensible, eh, en el que se esconde la posibilidad de la muerte. Y bueno, empezamos a indagar sobre eso. Entonces ya ahí empezamos a generar búsquedas más específicas. Entonces ponemos Horacio Quiroga más naturaleza. Entonces acá aparece el artículo, ¿no? Adaptar la naturaleza a la literatura. La muerte y la naturaleza en Horacio Quiroga. La naturaleza en Horacio Quiroga, ¿no? Ya di con una palabra clave. Di con una palabra clave. Y empiezo a generar búsquedas y combinaciones. A veces también conviene poner PDF. Los PDF me aseguran de alguna manera que sean
ensayos o artículos que tienen cierta validez o institucionalidad. Si es una publicación de una revista, si es una publicación de una universidad, el autor, todos esos datos, quién sea el autor, ¿no? El currículum del autor, todos esos datos nos dan pautas de validez académica del trabajo. Acá pongo PDF y bueno, el papel de naturaleza en 2 cuentos de Horacio Quiroga. Entonces, si bien quizás no son los cuentos que a mí me interesa indagar, o no son los cuentos en los que yo estaba pensando, pero está hablando del papel de la naturaleza en 2 cuentos de Quiroga. Y en principio, la muerte en la selva, vieron cómo ya aparece la idea de la muerte, que habíamos intuido que estaba la relación que había entre la naturaleza y la muerte. Entonces, ahora sí, empiezo a recoger esta información. Bueno, justamente este trabajo no parece un trabajo de mayor valor académico, más bien es como cuestión más bien esquemática, incluso parece como si fuera un folleto. Pero bueno, seguimos la búsqueda. Y quiero contarles también que tenemos la página de la Biblioteca Nacional, que tiene importante información. Por ejemplo, si hablo de Mira Agustini, está el archivo del Mira Agustini. Pero esta otra página que se llama Anáforas. Anáforas, yo puse Horacio Quiroga y me aparece toda esta cantidad de artículos. ¿Tá? Emil Rodríguez Monegal sobre Horacio Quiroga. Un artículo de todos estos autores sobre Horacio Quiroga. Acá aparecen títulos propios del autor y ensayos. ¿Tá? Fíjense que acá que hay 3.313 resultados con Horacio Quiroga. Están los conocidos textos de Capítulo Oriental, los librillos de Capítulo Oriental, seguramente los tengan vistos, son estos. Acá está, este está dedicado a la vida y obra de Horacio Quiroga. En realidad estos librillos sirven para un acercamiento al autor, no tienen mucha profundidad analítica, crítica. Más bien son biográficos y hay algunas pinceladas sobre el estilo y demás. Pero podemos sacar palabras clave. En la medida que vamos investigando, nos vamos a dar cuenta que esta mirada de Quiroga sobre la naturaleza y sobre la muerte tienen que ver con corrientes estéticas o corrientes filosóficas. Ahí es donde aparece también el marco teórico. O tiene que ver con fuentes literarias. ¿Tá? Entonces rápidamente nos vamos a ver las conexiones con Edgar Allan Poe. Y las conexiones entre Quiroga y el modernismo o el romanticismo. Las relaciones entre Quiroga y lo que a nosotros nos podría interesar, que es Quiroga más el naturalismo. Esa visión casi darwiniana sobre la vida y la naturaleza. Entonces acá Quiroga y el naturalismo aparece allí. Naturalista y modernista, ¿verdad? El naturalismo torcido de Horacio Quiroga. El naturalismo torcido de Horacio Quiroga, Edgar Allan Poe. ¿Ven cómo se va cada vez abriendo más profundo la mirada de aquel inicial Horacio Quiroga, aquella búsqueda inicial de Horacio Quiroga? Vamos identificando palabras clave, vamos usándolas como guía para continuar las lecturas y la investigación que nos lleven cada vez a mayor y mayor profundidad y densidad. Y otra cuestión importante es utilizar sinónimos. ¿Tá? Si yo veo, por ejemplo, que el naturalismo o la naturaleza en Quiroga me llevan a sentimientos de horror,
Entonces puedo poner el horror. Pero, y me va a pasar, Quiroga, grandes cuentos de horror, Horacio Quiroga. Si pongo PDF, capaz que me aparece. Si pongo PDF, capaz que me aparece algún artículo. Me parece El Amor de Plumas, objetividad de Horacio Quiroga. Esa objetividad en la que aparece, claro, la naturaleza en su funcionamiento natural, ¿verdad? Objetivo. Yo hoy les hablaba como una especie de insensibilidad de la naturaleza. Bueno, la objetividad de Horacio Quiroga ahí aparece asociado al horror. Entonces, ¿por qué la naturaleza genera esa sensación? Es propicia para el despertar de la sensación del horror. Pero el horror es una palabra que tiene sinónimos. Entonces, no tendría que buscar solamente por horror. Tendría que buscar sinónimos de horror. Pongo así sin tilde, que igual me va a aparecer. Entonces tengo la repulsión, la fobia, la consternación, el espanto, el pavor, el terror. O otras búsquedas. Lo siniestro. A ver, por ejemplo, en lugar de horror, pongo siniestro. Sinónimo. Lo funesto, lo perverso, lo infausto, lo catastrófico, lo fatídico, ¿no? Entonces puedo utilizar todos esos sinónimos para ampliar mis búsquedas. ¿Se entiende? Bien. Por último, una vez que, porque no quiero tampoco recargarlos de información, pero una vez que encuentro un texto, vamos a suponer, a ver, que voy acá, saco un ensayo, vamos a suponer, saco de acá. Bueno, acá es difícil porque no puedo copiar, no es tan fácil como copiar y pegar, ¿verdad? Entonces, bueno, tengo que leer el artículo, ampliarlo. Bueno, en definitiva, abro una página en Word. A ver si me permite abrirlo acá. Bueno, no quiero perder mucho tiempo con la lentitud de la máquina, pero bueno, me permite abrirlo, no copiar en este caso, pero supongamos que lo leo. Emil Rodríguez Monegal, nada más ni nada menos. Extraigo cierta información y ¿qué hago con ella? Bueno, acá viene lo otro. Tengo que tener una carpeta que diga, supongamos, Quiroga. En esta carpeta vamos a ir guardando toda la información que encontremos. Entonces, esto hay diferentes formas de hacerlo. Por lo general yo utilizo una sola hoja en la que voy incluyendo toda la información, pegar, lo que sea, se pega en esta página y vamos a suponer que esta es la información, ¿está? Y debajo copio el link www.quiroga.com, ¿está? Si lo saqué de un libro, y el autor Monegal. Y si tienen un poco más de precaución, pueden copiar todos los datos del texto de donde tomaron ese. Creo que yo lo cerré. Tomar todos los datos, ¿tá? El autor, el año, la editorial, el lugar y la página exacta de donde salió esa cita. Entonces ya les queda guardada esta cita, que después probablemente la usen o la descarten, pero no importa, eso no lo van a saber por el momento, si van a usar la cita o si la van a descartar. Si con toda la serie de citas, vamos a suponer que ustedes guardan una cantidad de información. Una cantidad de información, les van a quedar 10 páginas de información guardada, ¿tá? En un archivo. Luego van a abrir otro archivo
que va a ser el que van a empezar a escribir el texto. Y en la medida que ustedes van escribiendo, ¿de dónde van a ir sacando? Van a ir sacando de acá. Van a ir sacando de distintas maneras. Algunas cosas las van a explicar ustedes sin necesidad de citar. Entonces, en la medida que este texto se va ampliando, que es el texto que ustedes escriben, y van desagotando el otro archivo en el que tienen toda la información recabada. ¿Tá? De acá van extrayendo citas, de acá van extrayendo paráfrasis, van parafraseando, también van eliminando, porque dice, bueno, esto que obtuve, en realidad no lo voy a usar porque de alguna manera ya quedó dicho, ya lo dije de una manera o de otra, entonces no lo voy a usar, lo elimino. Entonces, en la medida que este documento que ustedes tienen guardado, con toda la información que obtuvieron, con las referencias bibliográficas que obtuvieron, se les va a ir cada vez reduciendo más y se va a ir ampliando el texto del proyecto definitivo, ¿tá? El texto del proyecto de ustedes. En la medida que este texto crece, este trabajo crece, se va reduciendo. Cuando se agota y ya incorpora toda la información necesaria, bueno, podemos decir que estamos pronto como para darle los puntillazos finales que requiere el texto. Elaborar el texto nos va a llevar mucho trabajo, ¿tá? Escribir no es en absoluto sencillo, requiere muchas revisiones. No se escribe de una y está para siempre, sino la escritura requiere varias relecturas, correcciones, y más cuando del otro lado tengo un docente que me está evaluando, no de una manera, no es una lectura bondadosa, no es la lectura de mamá o de mi marido, sino que es un otro que exige que el texto sea claro, sea preciso, sea conciso, más allá del autor, ¿tá? O sea, todas las observaciones recaen sobre el texto, no sobre el autor, y eso tenemos que intentar desvincularnos tan afectivamente del texto, ¿tá? Para no sentirnos criticados nosotros, sino que lo que se está criticando, siempre desde un punto de vista positivo, es el texto. Bueno, si hay dudas... una cosita más que se me había pasado. Hay un paso previo que ustedes pueden realizar antes de empezar a seleccionar toda la información, que es todo artículo interesante, que a mí me puede resultar interesante o que es promisorio, que promete, no es necesario que lo lea en ese preciso momento, sino que todo lo que me parece interesante lo puedo ir descargando, bueno, ahí se me quedé sin internet, lo voy descargando y lo puedo ir guardando en esta misma carpeta que había creado, lo puedo ir guardando una serie de documentos que después voy a leer, ¿tá? Entonces lo primero que hago es salgo a Google, hago búsquedas y voy descargando documentos, sin leerlos todavía en profundidad, ni siquiera superficialmente. Hay determinados datos en el título y en algunas palabras clave que me dan la sensación de que el texto me podría servir. Entonces los voy guardando como guardando en un canasto, como recogiendo, como si fueran frutas que voy recogiendo, y después me voy a fijar si están o no están maduras, si están podridas, cómo están, si me van a servir o no. Pero bueno, es esto hasta qué punto recojo información, y yo siempre manejo la idea de saturar el campo, es decir, asegurarme que no aparecen cosas nuevas, por lo menos cosas importantes nuevas, que todas las búsquedas que he realizado me terminan llevando a los mismos documentos, ¿tá? Es como que se empiezan a repetir los documentos. Cuando alcanzo cierto grado de repetición, podría decir que he agotado el tiempo de búsqueda. Pero el tiempo de búsqueda no lleva una sola sesión.
El tiempo de búsqueda lleva varias instancias en distintos días de sesiones de búsqueda. ¿Alguna cosita más que le quería decir? Bueno, creo que ya hay mucho. Si se me ocurre alguna otra información que me parezca importante, se los vuelvo a comentar.